Señores, sean bienvenidos a este despacho informativo. Soy Jenny Jiménez y tenemos el honor de conducir esta hora de programa juntos. Juntos vamos a explorar el acontecer de noticias. Vamos a hablar de los temas más recurrentes informativos esta semana a nivel nacional e internacional. Es una semana que despide ya a los legisladores del cuatrienio que termina y además termina también la primera legislatura ordinaria en el Congreso Nacional. Digámoslo así, que los inquilinos por 4 años en el Congreso Nacional se van. Algunos van con el, digamos, con el orgullo de haber realizado función, de aprobar algunas leyes. Es muy difícil conseguir que un diputado pueda aprobar una ley que cambie mucho, que sea novedosa, porque casi todo se ha dicho aquí. De hecho, hay más de 70 leyes que están en mora legislativa porque no se han aprobado y son mandato de la Constitución Dominicana. Los debates de dónde se reelige el presidente, toma posesión al presidente Luis Abinader, eso lo vamos a saber desde ya, desde que saludemos a nuestro amigo José Rafael Delio Gómez. Y es una semana de lluvia por vaguada y por temporada. Señores, pónganse cómodos y gracias por acompañarnos. Gracias, Rafa. Señores, buenas noches, bienvenidos como cada sábado a este su espacio Despacho Informativo, un programa que le promete a usted enterarse de qué pasó durante toda esta semana y, como decía Jenny Jiménez, a nivel nacional e internacional. Y estamos casi ya a la víspera de estrenar nuevo gobierno. Sí. Rafa, tú sabes que yo estuve reunida esta semana con el doctor neurocirujano José Joaquín Puello. José Joaquín Puello. Oye, qué tremendo ser humano, qué eminencia. Mira, si la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, la formación, si el conocimiento elevado tiene cara de humildad, entonces se llama José Joaquín Puello. Sí, es un ser humano, así como tú dices, extraordinario, excepcional. Muy extraordinario. Su humildad, su sencillez, su don de gente, como dirían. Mire, es que él tiene un proceso quirúrgico en unas rodillas y él recorre el edificio completo de Secanot. Y hay gente que no sabe que en Secanot casi hacen gente, es decir, allí no existe ningún aparato que te pueda dar el don de hacer regresión de la muerte a la vida o que te pueda evitar que te mueras, pero de verdad que es una labor grandiosa. Y o sea, tú has visto que hay empresas que tienen un producto sofisticado, que es bueno, que mantiene la marca. Su producto estrella. Exacto. Hay a veces empresas en todo el mundo que tú dices, wow, es que son lo máximo en su área. Bueno, y que no lo dicen, no se anuncian. O sea, no que no vanaglorian tanto lo que hacen. No, a veces hay empresas que es poco ya que se vean, pero que no tienen ni una unidad de comunicación, y eso pasa en Secanot. Yo tuve el privilegio de ir ahí y de verdad que es un área, qué tremenda ciudad universitaria. Las edificaciones son increíbles, te da la idea. Sanitaria. ¿Cómo yo dije? Universitaria. Sanitaria, que es de salud, porque hay gente que cree que es de sanitario. Sí, tú sabes que hay países como en Argentina que en los hospitales son... Mira, yo me voy a unir ahorita a un selfie que están haciendo por ahí. Sí, Brillanca. Bueno, ya tú dices, no. Brillanca y Mercedes. Brillanca y Mercedes. ¿Quién es más amiga? ¿Brillanca y Mercedes? Mercedes y Brillanca. No sabemos. Tú tiras una moneda y cae para... Cada cruz ya son las dos. Pues bien, ciudad sanitaria. Qué bonito trabajo y ojalá que la gente pueda entrar a su página y ver todo lo que se hace. Señores, las principales de esta semana, el presidente... ¿La semanal? ¿Tú estás hablando? No, espérate. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que la juramentación del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña... Te tengo más, no siga. Electos... Te tengo más, no siga. Te tengo más en ese punto. Ajá, ¿qué? ¿Lo deja ahí? Bueno, es para terminar... No, pero tal vez tú lo vas a dejar ahí, porque yo quiero continuarla de otra manera. Vamos a ver. No, déjala. Bueno, te conviene no seguirla. Bueno, en las recién pasadas elecciones del 20 de mayo... Lo hago yo. Está bien. Es que, señores, ya se aprobó la resolución que autoriza. ¿Eso era? Sí, yo lo tenía aquí. Pues. Jenny, cállate. Siga, Rafael. Siga, jefe, siga. El miércoles las dos cámaras de forma conjunta se reunieron en la Asamblea Nacional, precisamente, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y aprobaron la resolución que permite el traslado, porque eso es a través de una
de unos reglamentos internos que tiene que tiene el Senado, que tiene la Asamblea Conjunta, no el Senado, sino la Asamblea Conjunta, y tenía que aprobarse en ambas cámaras. Se aprobó este miércoles, estaban prácticamente todos los legisladores, y también se revisó ahí lo que tiene que ver con las actas de juramentación de ambos. Ahora, se ha creado un revuelo con relación a cambiar el lugar. Ajá, el escenario. El escenario. Miren, como dato de curiosidad y estadístico, la capacidad que tiene la Asamblea Nacional es de 600 personas. La capacidad que tiene el Teatro Nacional es de 1.600 personas. Y... Ahora, ustedes me van a excusar, y tal vez tú también. Yo soy de los que cree que los símbolos del poder hay que mantenerlo. Cierto. Hay que mantenerlo. Y te voy a dar un dato histórico. En el 63, cuando Caamaño fue proclamado como presidente de la República, nunca asumió el poder. ¿Usted sabe por qué? Porque no estuvo en el Palacio Nacional. Estuvo en el edificio Copelo. Aquí, en este país, hay una cultura de respetar los símbolos. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí van un montón de gente que no hace nada y por eso es que es insuficiente el espacio. Sí. Son 222 legisladores, 198 diputados, más incluyendo los de ultramar. Pero ¿qué pasa? La toma de posesión también vienen los diputados de Parlacén, la mayoría, que son 20 más que se suman, que no se suman a los 198 de territoriales, pero además vienen los 36 senadores. ¿Qué pasa? Que también vienen los ministros, los viceministros, directores de instituciones. ¿Qué hace un viceministro ahí si está su ministro? Pero espérate, eso voy. Vienen los ministros, viceministros, que son muchos. Y demás hierbas aromáticas. Sí, vienen los directores, subdirectores, encargados de organismos descentralizados. Viene el cuerpo diplomático y consular. También vienen los altos rangos militares, vienen los presidentes de las altas cortes, la mayoría de sus miembros, vienen los secretarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces también legisladores, de hecho está previsto que la jura se haga solamente con una sola persona y que no pueda llevar el legislador a nadie. Antes sí se aparecían con las esposas, el niño, el sobrino, el primo y el nieto que venía en camino o la señora o la mujer del hijo que venía embarazada. Bueno, lo cierto es que todo esto resuelve dos problemas de un tirón. Soluciona el tema del espacio, te recuerda que hay un juego de luces que se pueden dar, que no lo presta el escenario, como la sala Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, exacto. No haber espectáculo, pero presenta presenta otro juego de luces. Las alfombras son diferentes, el escenario de las luces también, y resuelve otro tema que la gente se ha olvidado. ¿Cuál? El primer problema que resuelve el que el presidente Luis Abinader se juramente para su segundo mandato constitucional y acompañado de su vicepresidenta Raquel Peña en el Teatro Nacional y no en el edificio, en la sede del Poder Legislativo, es el hecho de que como tiene un perímetro mayor, eso va a evitar que el saliente diputado, Pedro Botello, se presente con el casco amarillo y se... ¿Tú crees que? Pero es que eso no lo evita. Sí lo evita. No lo evita. Al final, si él quiere ir con su grupo de gente y su casco amarillo... Te digo por qué lo va a evitar. Lo va a evitar por puede ir a la Máximo Gómez. Es que el fuero es mayor. Tú tienes un territorio mayor para abarcar que no permite que entre ahí. Entonces, si tú cierras la Gómez en ambos tramos, lejos del Teatro Nacional, no hay forma. Además, en el territorio del Congreso Nacional, del Centro de los Héroes, del área Sí. metropolitana, ahí, tiene espacio que se le hace muy difícil manejar a la seguridad, porque todo es muy cercano, pero en el Teatro Nacional no. En el Teatro Nacional, el rey de España, pues Felipe, no va a escuchar nada de eso, ni los 14 jefes de Estado y dignatarios que vienen, más las celebridades. Aprobada la resolución conjunta que también revisó la proclamación y también revisó la forma como quedaron los diputados y los senadores con mayor puntuación.
también permite que en el lugar haya más espacio para el estacionamiento y que la seguridad esté más vigilante, porque en el Congreso Nacional todos los vehículos tienen que aparcar de como puedan, para empezar, como puedan, es decir, como aquí no, aquí que hay un espacio para el ceremonial. Y además también evita que se presenten los grupos feministas reclamando código penal por las 3 causales. Bien, bueno, está bien. Vamos a darle. No sé qué dicen en el Cibao. Exacto. ¿Tenemos más noticias? Sí, mira, el ministro del Interior y Policía, don Chu Vázquez, presentó esta semana sus memorias y en una de ellas dijo una cobertura de 1 millón de pesos para los policías caídos en el ejercicio de sus funciones. Eso me parece bien. Y es un punto que pocas veces decimos. Por ejemplo, el caso del joven que fue matado en la Ciénaga, que no fue en ejercicio de sus funciones, pero sabemos que murió por el caso de un atraco. Mira, a veces nos perdemos en solamente lamentar los fallecimientos por los ajustes de cuentas o Así por los es. intercambios de disparos o por los asesinatos que a veces son simulados de intercambio de disparos con la Policía Nacional. Pero ciertamente caen abatidos muchos militares y policías realizando su trabajo, y a veces uno como que no se preocupa y no se acuerda, y ellos dejan a muchas personas también huérfanas y personas que económicamente dependen de ellos, efectivamente. Bueno, en el plano internacional, para ya muchos conocidos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció su retiro de la campaña, de la contienda electoral. Esta semana también dio un discurso donde dijo que él le gustaba la oficina oval, pero que por encima de gustarle la oficina oval está respetar la democracia. Qué profundo, ¿eh? Dijo que le gusta la oficina oval. Muy profundo. Tú sabes que aquí hubo un Qué presidente que le falta poco pelo, que dijo que el caiguito era bueno. Sí. Amigo, Que la silla y la silla de alfileres. Y la silla, no, lo de la silla de alfileres, ¿quién fue que lo dijo? No me acuerdo. A Balaguer. Ah. Mira, lo cierto es que la carrera política de Joe Biden, y este es el punto, finaliza, ya no hay más tiempo para él. Recordar que fue legislador que acompañó a Barack Obama en su gobierno. También recordar que Biden es un político de alto nivel, muy considerado en su partido, y que cuando tomó la decisión final ya de renunciar a la candidatura presidencial, viene sucedido por 2 situaciones. Primero, por el intento de atentado contra Donald Trump, que lo revictimiza y que le da también mayor holgura, Claro. que hizo que su preferencia electoral ante el electorado se crezca como la espuma, que ya sacó la franela, ¿te acuerdas? La franela aquella, y que muchos trompistas debería ser, sí, pues se identificaran con la oreja. con la oreja con el paño. Ya no es la oreja de Van Gogh, ahora es la oreja de Trump. De Trump, sí. La oreja de ¿Cómo Trump, que cortada las dos. ¿Cómo cambia bueno, la cosa? al final Biden y su equipo deciden ya desestimar la candidatura, una vez que Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, le dijo que reconsiderara la decisión. Habría que ver ahora quién sería el candidato. Tiene un problema tremendo Estados Unidos. Bueno, lo decimos porque aunque no somos norteamericanos, sí, los dominicanos miran mucho la política, claro, de Estados Unidos, es que solamente tiene ya agosto, septiembre, octubre y noviembre, porque las elecciones son en noviembre. Entonces, de aquí a noviembre, en 4 meses, tú tienes que formar un candidato, darlo a conocer, y mira, hermano mío, bueno, recorrer la política en 51 estados está duro, y hay estados donde Donald Trump va adelante, que hay que ver cómo ganar esos votos. Dicen que Kamala Harris, pues, en lo que va desde que se anunció, pues ella ha aceptado prácticamente, y al parecer será la candidata del partido. Creo que recaudó unos 43 millones de dólares en solamente menos de 7 días. En política nada está escrito, pero hay que ver que Kamala Harris ha tenido un perfil muy bajo en el gobierno, y que es una abogada, es una mujer muy formada, que fue fiscal, pero también hay que ver cómo la recibe el partido con cara de mujer, que es un tema pendiente que las mujeres en el mundo tenemos que resolver, el que los políticos nos asuman con firmeza y que confíen en las mujeres al momento de dirigir, porque así lo han demostrado en todas partes del mundo. Mira, 2 cositas ya antes de irnos. ¿Quién se casó? Esta semana, mañana domingo, son las elecciones en Venezuela. El presidente actual,
Nicolás Maduro dijo que si no ganaba el chavismo iba a correr la sangre en Iba a correr la Venezuela. sangre, va a quemar al... Y los candidatos son el mismo Nicolás Maduro, Edmundo González, María Corina Machado, y uno que está muy lejano que se llama Enrique Márquez. Maduro tiene 11 años en el poder. Entonces, Sin cambiar la vida de los venezolanos. hay que decir como que, como Ya era que está decía bueno. en el campo, Ya está bueno. váyase en paz. Yo no soy venezolano, pero váyase en paz. Y también hay que, ojalá, yo pienso que ojalá que Venezuela corra con la misma suerte de México, que lleve un rostro de mujer a la candidatura, que humanice más la función del Estado, del gobierno, que le dé más credibilidad, que terminen esos conflictos que tienen. Y porque ya, por ejemplo, este muchacho que aspiraba, que tuvo 11 países ¿cómo se llama? Que aspiraba, ¿Cómo Capriles, no, Capriles, no, ¿cómo se llama el que aspiraba a presidente en Venezuela? Enrique Capriles era uno. Bueno, el que aspiraba no logró cuajar una candidatura. Hay que decir que Nicolás Maduro tiene el apoyo. El que fue presidente, que lo declararon presidente. Exacto. Guaidó, que se aguó. Entonces, Guaidó se aguó. Sí, se aguó. Entonces, hay que decir la fortaleza que tiene Nicolás Maduro, que tiene el apoyo de Cuba, aunque Cuba políticamente está fastidiado. Creo que va a haber elección en Bolivia, yo creo, ¿verdad? Sí, creo que en este año sí. También tienen el apoyo de Rusia, aunque Rusia está enmarcado en su propio conflicto bélico con Ucrania, pero así andamos. Y decir que, bueno, había rumores de que habían atrapado a Barbecue en Haití, ¿o no? No he escuchado nada. Todavía de no eso. se ha entregado. No. Bueno, vamos a una pausa. Antes de irnos, queremos decir, este domingo es Día de los Padres. Hay algunos que están diciendo que el día lo sacaron del calendario, que hay un decreto presidencial que obliga a ese día no vivirlo, no sé, o sea, vivirlo no literalmente, sino no celebrarlo, pero sí. Un saludo a todos los padres que hacen el compromiso de acompañar a sus hijos, de criarlo, engendrarlo, criarlo, formarlo, alimentarlo y protegerlo. Y sobre todo educarlo para que sean ciudadanos del mundo y que aporten a su país, que su cabeza la pongan a funcionar, que respeten el hogar, la familia y que sobre todo no incurran en violencia contra la mujer. Felicidades, Rafael. Gracias a aquellos padres que realmente estamos esperando con los brazos abiertos. Cualquier cosa haremos un meeting en el Centro Olímpico. Y también felicidades a aquellos padres. Yo no sé, la Biblia dice que cuando tú mueres, tú estás en un estado de inconsciencia. Mi papá, yo sé que no está escuchando lo que yo voy a decir, pero realmente, vaya, qué gran padre. Mi papá era un hombre bueno, era un hombre, yo siempre digo que si hay una sonrisa gris, él la tenía, pero a mí se me quiebra mucho la voz cuando me acuerdo de él, porque era bueno, porque era un hombre bueno y porque era cuidador, porque nos protegía como el pastor cuando no se puede dormir sin que sus ovejas estén todas echadas, y porque vaya, que sí que nos alimentó. Vamos a una pausa. Pásala bien, donde quiera que esté. Señores, la entrevista central de Despacho Informativo tiene el honor de volver a reencontrarse con Priyanka Rodríguez. Bueno, ¿y quién es Priyanka para los que están sintonizando ahora, Rafa? Bueno, Priyanka es psicóloga clínica, es una mujer muy inteligente, muy bella, psicóloga industrial y que está haciendo un trabajo extraordinario a favor de la niñez, juventud. Mira, y decir también que Priyanka aspiró, vean su cara, esa es la cara del Partido Nacional, la Fuerza Nacional Progresista. Tenía un lapso entre Fuerza del Pueblo y Fuerza Nacional Progresista. Entonces, Priyanka aspiró a diputada por el Distrito Nacional con una increíble propuesta que ojalá que ella, o una de dos, o la guarda para sus próximas aspiraciones, que sé que vienen, o la comparte con los legisladores. En buen ánimo. Priyanka, esta es tu casa. Bienvenida. Muchísimas gracias, feliz de poder compartir nueva vez con ustedes en su espacio y con todos los televidentes. Y déjenme decirles que esas propuestas las estamos trabajando para depositarla a través de aliados legisladores, no es que la vamos a guardar allí. Perfecto. Así que le estamos trabajando igual para Y te depositarlas. digo una cosa, antes de depositarla, regístrala en UNAPI. ¿Sí? Bueno, Regístrala como propuesta legislativa, porque todo lo que va a suceder, que alguien te la va a hurtar y después, señores,
a la gente se le olvida. Señora, hay un hurto en el Congreso Nacional, que aunque se pueda ver como una actividad democrática, es un hurto vulgar o un robo. ¿Sabe lo que legisladores agarran los proyectos y lo asumen como que fueran de ellos? Son proyectos que tenían 20 años ahí, que a la gente se le olvidó. Y que lo presentaron otro legislador. Y lo peor no es eso. Tienen la desfachatez de presentarlo como suyo, lo someten y no son capaces de decir, el antecedente de este proyecto era de fulano de tal y él tuvo el mérito de hacerlo o de presentarlo, aunque hay que decir que la mayoría de los proyectos no lo hacen los legisladores. Así es. Sino que vienen por especialistas que los ayudan a prepararlo y sectores interesados que lo usan a ellos como vía, que no está mal y es bueno que ellos lo usen, pero hay que reconocerle el mérito. Si Priyanka tiene una propuesta, es bueno que la hagan. Priyanka, tenemos un tema muy importante. Rafael Derio Gómez tiene preparada la primera bola, está al lanzarla. Gracias por aceptar nuestra invitación, Priyanka. Mira, se está en el Congreso Nacional debatiendo lo que tiene que ver con el Código Penal y hay algunas cosas en las cuales he visto que tú has hecho tu planteamiento y tú mencionabas el artículo 86. Numerales 11 y 13. Que tiene que ver con migración. Danos tu parecer. Para que la gente tenga en contexto, este artículo se refiere al tema de el 11 de la deportación forzosa y el 13 de la repatriación. De la repatriación de grupos de manera forzada. Bueno, y se planteaba, para que la gente tenga un contexto, lo que se ha planteado es retirarlo porque viola acuerdos internacionales. Sí, de hecho estamos hablando de la sección de crímenes de lesa humanidad, una locura, porque los crímenes de lesa humanidad en este caso, en el código, estarían penados de 30 a 40 años. De 30 a 40 años. Entonces estamos hablando de artículo 11 y artículo 13, que son inconstitucionales para empezar, porque el artículo 3 y el artículo 6 de la Constitución son muy claros cuando hablan de la supremacía de la Constitución y de los derechos del Estado como tal, incluso a deportar. El Estado no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie para deportar. Y si estaríamos hablando, digo yo, de violación al acuerdo, por ejemplo, de Italia, yo creo, ¿verdad? Entonces Estados Unidos lo estaría. Porque es que estamos hablando de deportaciones, para empezar, de ilegales, que es lo que establece la Constitución, y personas que aunque estén legales hayan violentado normas y leyes de la República Dominicana, que el Estado se ve en toda la obligación de hacer deportaciones. Este artículo, entonces, ¿tú crees que este artículo le pondría que se al deben, Estado claro, estaríamos hablando de que el Estado se vería obligado, porque muchos legisladores, de hecho, en el planteamiento que hicimos, nos refutaron allá el presidente de la Comisión de Justicia. Cierto, tú tuviste la vista. Sí, el legislador, el diputado Jiménez. Alexis Jiménez. Y él habló, bueno, pero existe un párrafo donde dice que cuando se trata de ilegales, no, el párrafo no hace absolutamente nada porque ya tenemos el acápite. Entonces, el Estado dominicano se vería en la obligación de ir a un tribunal, porque mientras yo como Estado peleo mi derecho a deportar, mi supremacía constitucional a deportar, entonces el que se considere afectado pelea su derecho de no ser deportado. ¿Qué tú recomiendas que se haga con el artículo, con los numerales 11 y 13 del proyecto? Que se eliminen. Del artículo 86 que del proyecto. Se eliminen. El acápite 11 y el acápite 13 deben eliminarse o en su defecto modificarse de una forma tal que de ninguna manera, ninguna persona que sea afectado, porque se van a considerar afectados por el Estado en este caso, pueda tomar ningún tipo, digamos, de medidas legales, porque no puede un tribunal de la República decidir si se deporta o no. Porque eso no es verdad. Censura al Estado en la deportación con este artículo. Por supuesto, y violenta la Constitución, violenta la ley de migración, o sea, es una locura, es una locura. Sí, eso te iba a preguntar lo que tiene que ver con la ley de migración, ¿verdad? Si esos artículos puestos en el nuevo código chocaría de frente, por supuesto, con la ley de migración. Con la ley de migración y con su reglamento, sobre todo, y con su reglamento también. Priyanka, ¿y es crimen de lesa humanidad la deportación? Por supuesto que no, porque es que vamos a entender dos cosas. Porque la deportación se realiza. Crimen de lesa humanidad. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple, no nos vamos a los chinos, no nos vamos a los venezolanos. El ejemplo más simple que tenemos, más de 3 millones de haitianos en la República Dominicana. ¿Llegamos a 3 millones ya? Bueno, yo diría que tenemos un Estado binacional ya. Algunos me dicen alarmista. ¿En serio? Nada más hay que salir a las calles. Nada más. Nosotros tenemos, por el mismo Ministerio de Interior y Policía,
dentro de las investigaciones que se estaban haciendo, nosotros tenemos 490 asentamientos haitianos en República Dominicana. O sea, esto no es una cuestión de migración, esto no es una cuestión de ocupación. Nosotros tenemos, y lo dije hace poco, muchos me llamaron alarmista y lo van a seguir haciendo porque voy a mantenerlo. Nosotros, las acciones que debemos tomar no es para no perder el país, es para recuperar el país, sí, que es diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de deportación, hay dos tipos de deportación. Uno, la deportación que se hace a inmigrantes ilegales que no tienen ningún derecho a entrar en ningún país de forma ilegal, y la deportación que se realizan a personas que, aunque estén legales, tengan nacionalidad o tengan ciudadanía, que sean extranjeros, cometen algún acto que violenten las leyes de la República Dominicana, y en su defecto a otros que son declarados no gratos en el país por algún tipo de situación, como por ejemplo el hijo de Vargas Llosa, que tuvo que salir declarado no grato de la República. Si él en el plazo que se le dio no salía, pues entonces era deportado. Entonces, excepciones que hacen. Claro, son excepciones. Entonces las deportaciones, en este caso, yo nunca he visto en la República Dominicana una deportación forzosa. Al contrario, todas las deportaciones de ilegales, yo diría que son forzosas, porque ningún ilegal va a ir a un centro de detención para que lo deporten. Eso no es verdad. Bianca, ¿y tú piensas que, tú crees que hay presiones de organismos internacionales para crear, porque fíjate que concomitantemente se está conociendo los numerales 11 y 13 del artículo 86 del proyecto de Código Penal, también existe en el Congreso Nacional una propuesta de modificación a la ley de migración? A la ley de migración, ¿Y no así es casual? No, y no es casual y no es de ahora. Tiene unos años, perimió, la reintrodujeron otra vez. Entonces, yo no creo que haya... Perimió, recuerda, porque establecía que el Estado Dominicano no podía hacer deportaciones y que cuando alguien alegaba, ni siquiera comprobarse, que estaba siendo perseguido, había que darle abrigo en el país, y que además habría que cubrirle todos los costos. Bueno, no, es que esa ley de migración era otro proyecto de modificación de la ley de migración. En este caso estaríamos hablando de la ley de trata, que nosotros tenemos ley de trata en el país que no se aplica. También. O sea, nosotros no necesitamos una ley de trata nueva. Y, el proyecto de ley de no violencia contra la mujer, que es una, digamos, la misma ley de trata, del proyecto de ley de trata, con otros términos. Pero es exactamente lo mismo. De hecho, el mismo proyecto que depositó en ese momento, porque no solo lo depositó el senador Félix Bautista, lo depositó el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Mujer. Y en su momento, cuando se hizo el escándalo, se retiró el proyecto de ley. No, lo retiró Félix Bautista, pero el otro quedaba ahí. Si no hacemos un escándalo, el otro se queda ahí. Entonces, ¿qué sucede con este proyecto de leyes? Que vienen a llevar al declive general, al colapso de la nación dominicana, porque nosotros no tendríamos, o sea, violentando también la Constitución, porque a mí lo que me preocupa es que la mayoría de funcionarios hoy en día, sin importar partidos, entienden que la Constitución no es nada, porque desde el mismo Poder Ejecutivo se implementan proyectos de leyes que son violatorios absolutamente a la Constitución. Y a este punto, la 194 fue del Poder Ejecutivo y todavía está ahí vigente y es inconstitucional. La ley que la tenemos en el Tribunal Constitucional. El Instituto Nacional de Investigación. Sí, la Dirección General de Investigación, el DNI. Bianca, ¿y cuál es otro artículo tú entiendes que no están conforme a la Constitución al proyecto de Código Penal? Bueno, son varios. Por ejemplo, dentro de todos, porque realmente son varios los artículos que nosotros incluimos ahí, las penas para las personas que distribuyan contenido pornográfico, la cuestión del aborto. Eso es una locura, pena menor, eso es una locura, pena menor. La pena menor no se cumple en una penitenciaría. Estamos hablando de que una pena menor... los 10 años para el aborto. Sí, estamos hablando, yo no creo que deberían ser 10 años, yo creo que deberían ser de 20 a 30 años, porque eso es un crimen, eso sí es verdad que es un crimen de lesa humanidad, porque estamos hablando de crímenes a bebés sin ningún tipo de defensa en el vientre de la madre, el peor crimen que se puede hacer. Ahora que tú dices eso, las tres causales, que es una locura plantear, la mujer la embarazan y entonces ella quiere abortar el hijo porque la embarazaron, el hijo lo va a matar porque lo va a eliminar. Sí. Oye, pero elimina al violador. Nadie habla del violador. Porque el violador es el culpable. No, es que nadie habla del violador. El violador queda
ileso y tú matas a la criatura. Hay que eximir de culpa al violador y entonces culpar al más inocente de todo este proceso y que sobre él recaiga toda la culpa necesaria. Y encima de eso, tú arriesgas tu cuerpo, tu naturaleza, a provocarte un aborto, que tú sabes la consecuencia que puedan tener un aborto terapéutico, que te quede infección, que te dejen gas adentro, que te estén trabajando por ahí, que te corten, que la muchacha... O sea, y muchas veces los abortos se le practican a menores de edad o mujeres muy jóvenes. El hecho de que también el peligro que tú corres haciéndote un procedimiento invasivo. No hay aborto terapéutico porque el aborto no sana. La terapia es para sanar. Exacto. Y el aborto no sana. Entonces, cuando hablamos de riesgo de peligro de la madre, porque se habla mucho de los derechos de la mujer. Abogada? Sí, hay tiempo todavía para que tú te vayas por el derecho. Bueno, que el Señor decida. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del peligro de la madre, ahí está simple, ahí está. Para empezar, la eximente que se encuentra en la Constitución, la eximente que se encuentra en el Código Penal actual y en el proyecto de modificación, y el protocolo ginecobstétrico de salud pública establecido legalmente en el país, que está en la página y lo pueden descargar. Parece que no se lo han descargado esos grupos, pero se los recomiendo que lo descarguen. ¿Cómo esta mujer se refiere? Priyanka, dos cosas. Rafa, en ese punto, para que Rafa te pregunte, ¿qué es más terapéutico? Que la mujer que la violan, cuando ve a su niño, diga, he sufrido, pero tengo esta criatura que vale la pena, o que se haga el aborto. No, políticas públicas que vayan en beneficio de esa mujer, empezando por un tratamiento multifuncional, o sea, multidisciplinario, psicólogo, psiquiatra si lo necesita, un nutriólogo, todo. Una modificación a la ley de adopción que nosotros también le estamos llevando, le estamos trabajando, porque el Estado, no podemos obligar a esa niña o a esa adolescente, no vamos a hablar de niña, esa adolescente o a esa mujer. A quedarse con un niño fruto de una violación que quizás para ella emocionalmente no va a ser complaciente, que no es el caso en la mayoría de los casos no es así. Y puede llegar al extremo de que sea una violación de alguien que a veces esté enfermo. Pero también. Ese niño puede ir a una familia, a otra familia, entonces el Estado debe asumir ese niño y esa mujer y esa adolescente debe tener un acompañamiento hasta que esté preparada para salir nuevamente a la sociedad, educativo, médico, laboral. Y debo decir que hoy en día, para todos los que critican a la Iglesia Católica aquí tiene más centros de acogida que el mismo Estado. Para esas mujeres que son víctimas de abuso, para mujeres víctimas de violencia, que incluso los reciben mujeres que son enviadas por Conani porque Conani no las tiene, adolescentes. ¿Y dónde funciona? Por supuesto que sí. O sea, las iglesias lo tienen como... No en todas las iglesias, hay diferentes comunidades, hay sacerdotes, por ejemplo, cabezas que se encargan, pero aquí nosotros, la Iglesia Católica tiene aproximadamente 50 centros de acogida en el país, que no lo tiene el Estado Dominicano. ¿Y tú has oído hablar del viñedo de Raquel? Sí, yo he escuchado. No lo conozco, pero sí he escuchado. Que no sé si Rafa, si tú lo conoces, porque tú estás involucrado en la iglesia. Es un proceso como unos centros de terapia que le dan a las niñas, o sea, concomitantemente con Puerto Rico, a las niñas, no, a las mujeres que tienen, que han abortado, para ayudarla a llevar ese ciclo de dolor. Y es increíble los testimonios nacionales e internacionales, porque se lleva a cabo en otros países también. El magnífico trabajo que se realiza, que no lo brinda el Estado, y eso es lo que necesitamos, que se cumpla a través de políticas públicas y que las leyes están allí para proteger. Yo siento que la mayoría de las mujeres que abortan es porque cuando se ven embarazadas, lo primero es, o sea, yo estoy embarazada, no tengo empleo, o tengo el empleo, me van a votar. No tienen ayuda ni tienen seguimiento. No tienen ayuda ni tienen seguimiento, esa es la realidad. Hay que crear, primero es crear. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer para darle un acompañamiento a esas mujeres y que sepan que no están solas, que el aborto no es la solución absolutamente a ninguno de sus problemas. Hay que crear una institución que se llame Acompañando a la Embarazada Sola. El Ministerio de Familia. Priyanka, dos cosas, ya estamos casi en la parte final con Priyanka. El código plantea que a los 20 años el crimen prescriba. Hay quienes no están de acuerdo con eso. Esa es una. Y esta semana el ministro de Educación, don Ángel Hernández, dijo que se puedan inscribir los niños en todas las escuelas públicas sin acta de nacimiento. ¿Tu parecer sobre esos dos puntos? Bueno, para el primero debo reconocer que los legisladores hicieron un esfuerzo porque actualmente son 10 años, a los 10 años perime, o sea, ellos le agregaron 10 años, aunque yo entiendo que los crímenes contra la nación, porque eso es un crimen contra la nación dominicana, no deberían perimir y que los culpables deberían ser juzgados en cualquier momento. En otro orden, con respecto al ministro Ángel Hernández y el Ministerio de Educación, nosotros tenemos sometido un recurso justamente por esto y todo el proceso que viene
que viene haciendo educación. No, ¿qué cosa? ¿Qué recursos tienen? Nosotros tenemos un recurso, lo digo como Fuerza Nacional Progresista, por el hecho de la inscripción de niños inmigrantes ilegales, niños y adolescentes inmigrantes ilegales, porque son ilegales. ¿Qué plantean ese recurso? ¿Qué piden? Que porque eso incluso fue por resolución anteriormente, eso no se viene, vamos a decir, hablando desde ahora, que ningún ilegal pueda ingresar al sistema educativo, porque nosotros le estamos quitando un derecho a un nacional para dárselo a un inmigrante ilegal, que el hecho no es que sea inmigrante, es que es ilegal. Entonces, Brillanca, ustedes van a tener arriba las convenciones, los derechos de la niñez. Bueno, las el cosas tema hay que decirlas y las luchas hay que darlas. El país está por encima del país, la soberanía de la República Dominicana está por encima de las acciones de humanidad contra cualquier ilegal. Nosotros no podemos perder la soberanía. Entonces, no es nuevo lo de las actas de nacimiento, porque de hecho todo esto comenzó en el sistema educativo cuando la doctora Milagros Ortiz Bosch era secretaria de Educación, que ella eliminó las actas de nacimiento y no podía quedarse un niño legal o ilegal fuera de las escuelas. ¿Verdad? Ahora están eliminadas las Claro, actas. comenzó con eso. ¿Qué sucede? Que ningún gobierno en lo adelante hizo nada, al contrario. Nosotros tuvimos muchos ministros de educación, por ejemplo, Mirabal dijo que había que sacar las Biblias de las escuelas, la Biblia de las escuelas, porque habían una cantidad de personas de otra cultura, específicamente haitianos, que no era compatible con lo nuestro. Pero ¿cómo puede ser que nosotros eliminemos nuestra cultura porque hay un grupo que no le interesa? Sí. A quienes hay que eliminar, y cuando digo eliminar, ¿verdad? Para que no se confundan, es sacar los inmigrantes ilegales de las aulas y no quitar la cultura de República Dominicana. En otros países, en Europa los niños que no están legalmente no pueden ir a la escuela. No estudian. Pero en Estados Unidos sí, la mayoría llegan hasta un nivel. Aunque no te dan el estatus migratorio, pero sí te dan la educación. ¿Y por qué no proponer que el Estado? Digo yo, porque también uno entiende, si tú tienes un inmigrante que por demás sea analfabeto, corre más peligro de que sea delincuente o violento que si estudia. No. Lo que nosotros debemos es tomar control con la inmigración ilegal también. Y que no entren al país, y que las parturientas no entren al país, las mujeres embarazadas. El 48% del presupuesto para muchísimo salud, más. Para lo que está pasando en el sistema educativo, en el sistema general de la República Dominicana, no sale ni en la prensa ni sale en estadísticas. Bueno. Vamos a hacer Brillanca, antes de que te vayas, Sí. Ustedes tienen un centro que trabajan con niños con autismo. Sí, es ¿Cómo se un llama? proyecto en desarrollo. La de ese tema yo quiero que tú después vuelvas. ¿Cómo se llama la Fundación RD Inclusiva, la verdadera inclusión. Y trabaja con toda esta área de discapacidad, autismo. En lo inmediato no tenemos un centro de terapia, porque es un proyecto muy, digamos que lleva su tiempo, pero nosotros sí hacemos ayudas, hacemos programas generalizados, charlas, seminarios, formamos a los padres, realizamos gestiones para medicamentos, para terapias en otros centros. O sea, nosotros estamos haciendo el trabajo, aunque las terapias no tenemos el centro de terapia dentro de la fundación Brillanca, todavía. te voy a hacer llegar un medicamento que hay para niños con autismo. Se habla de que la artista puertorriqueña Olga Tañón lo usaba para su hija, que salió del síndrome. ¿Qué por ciento de niños con autismo en fase inicial logran rebasar la condición? Es una condición. La persona con autismo nunca va a dejar de tener autismo. autismo. Hablar, Ahora, si se les da una buena intervención, sobre todo inicial, en su grado 1, porque son 3 grados, y mientras mayor sea el grado, mayor es la afectación, pero usualmente en su grado 1, en su grado 2, pueden salir del cuadro. Okay. Pueden salir del cuadro si se les da una buena intervención. Ahora, es importante decir que hay muchísimos diagnósticos hoy en día de autismo, de otros trastornos del neurodesarrollo y, por ejemplo, otras condiciones que no necesariamente son el diagnóstico. Eso es algo que en algún momento trataremos porque lo llevamos incluso al Ministerio de Salud. Cuando algunas familias tienen otras afectaciones, pero tienen falsos positivos, o sea, diagnósticos que no son reales, que dependen de otras cosas. Médico, Brillanca, ¿y cómo es posible? Es que psicóloga clínica. Señores, vamos a una pausa. Brillanca, gracias. Gracias a ustedes. Para que hablemos de los niños TEA y lo que ustedes han investigado, el proceso que tienen y los tipos de ayuda que ustedes le están dando a las familias, y también abordar cómo reaccionan las familias cuando te dicen, es que tu niño tiene una condición de que tiene autismo. Claro, porque hay gente que cree que se le acabó el mundo. Vamos a una pausa.
Ya regresamos. Despedimos también a Priyanka Rodríguez de esta manera y venimos con nuestra segunda invitada, con Mercedes Mecho. Mercedes, ¿le dice Mecho? Mercedita. Mercedita, amiga de De Priyanka. cariño. Priyanka, chao. Muchísimas gracias. Se pone bueno este tema y esta segunda invitada es nuestra participación también muy formal con Mercedes Vázquez de Luperón. Luperón. Mi papá de Puerto Plata. Puertoplateño, Luperón. Bueno, Sí, vaya, mucho orgullo. la novia del Atlántico. Sí, la novia del Atlántico. Ella es abogada y un aspecto que como que quisiéramos luego así entrar rápido es ¿qué nos dice el artículo 127 de la Constitución y cómo nos liga a la realidad que estamos viviendo ahora mismo? Ay, pero Rafael, ¿y este gancho? Dime. Sí, buenas, gracias por invitarnos. Bienvenida. Amiga de Rafael. Claro. Amiga y hermana de toda una vida. Amiga y hermana de toda una vida, compañera de pastoral, compañera de lucha pro vida. Y te aclaro que actualmente comparecí al Congreso en las vistas públicas representando a la red de abogados católicos, que es por donde siempre hemos tenido el vínculo, Rafael y yo. Red de abogados católicos. Sí, por la Iglesia Católica, a Dios la gracia. Déjame decirte que yo venía pensando y escuchando todas las noticias con relación a la juramentación del presidente Luis Abinader en el Teatro Nacional. ¿Es legal constitucionalmente o no? ¿Qué dice la Constitución? Bueno, yo te voy a decir, la Constitución dice que debe ser en el Congreso. El artículo 127 así lo especifica, dice sobre la juramentación. Y me está preocupando mucho que aquí se están tomando decisiones y se están haciendo cosas que están fuera de la Constitución. O sea, que contradicen y están expuestas como totalmente nulas. ¿A cuáles se refiere? En la Constitución. Por ejemplo, Priyanka, que me acaba de anteceder en la entrevista. Tu amiga. Mi amiga y hermana también de lucha pro vida. Estuvimos en el Congreso en esta vista pública del día 15. Háblanos del código entonces. También comparecí, esta vez por la red de abogados católicos, he comparecido en otras ocasiones, y tú lo sabes, que el grupo que formó el padre Luis Rosario. El Observatorio 3755. El Observatorio 3755, la coalición de abogadas en defensa de la familia, la Constitución. Y he comparecido en varias oportunidades, gracias a Dios. ¿Qué reserva tú tienes sobre el proyecto de Código Penal? Lo primero que yo digo es que nos estamos solamente centralizando en las 3 causales y toman eso como excusa para no promover el código. Lamentablemente hoy se termina la legislatura. Sí, y ya se terminó. Ya se terminó y otra vez se quedó el código. Infructíferamente 4 años más va a tener ese código ahí. Ya va por 21 y es lamentable. Porque yo entiendo que aquí nos estamos olvidando de una cosa, que es que el poder está limitado por la Constitución. No es que el Ejecutivo limita la Constitución, sino que la Constitución limita a los 3 poderes del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sí. Entonces, el artículo 6 de nuestra Constitución es bastante claro. ¿Qué dice? La supremacía de la Constitución, que todos los poderes y todos deben estar sometidos a los lineamientos que establece la Constitución. Hay dos posturas. Hay quienes dicen que la supremacía de la Constitución y hay una postura de entre abogados que señala que la supremacía son los acuerdos. ¿Tú por cuál te vas? ¿La Constitución? No, la supremacía lo dice bien claro el artículo 6 de nuestra Constitución, que nada está por encima de la Constitución, ni siquiera los acuerdos internacionales. Porque Estados Unidos eso es lo que hace, aplica su Constitución, no los Constitución acuerdos. Y todos los países, porque es que hay un asunto también, el artículo 7 también entiendo que se está violando. ¿Por qué? Porque el artículo 7 te habla de que el Estado dominicano se fundamenta, su base de funcionamiento es la democracia, la soberanía popular y la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, si tú te das cuenta, el querer incluir las 3 famosas causales que nos han causado tantos dolores de cabeza en ese código, que es
totalmente inconstitucional y pueden crearlo en una ley aparte, como han propuesto mucho, Tú como no estás una... a favor ni siquiera de una causal. No, es que no, es que no, es que No debería existir para ti ninguna causal. el Señor es el dueño de la vida y de la muerte. Cierto. Y Rafael lo sabe, que yo fui de las que amanecí en ese congreso. ¿Tú apareciste en la explanada? Yo amanecí en ese congreso cuando la primera reforma, la verdadera reforma que se le hizo a la Constitución que hoy tenemos A en la el del 2010. En el 2010. Entonces yo recogí mucha firma en contra del aborto. Mira, Mercedes, hay Tu quienes lucha viene de hace plantean, mucho. Sí. hay quienes plantean que, por ejemplo, para buscar una especie de Consenso. consenso y Un subsanar, bajadero. un Bajadero. bajadero, ¿verdad? Como se dice Se popularmente. lleve a un referéndum para que sea el pueblo el que determine si está a favor o está en contra y ¿De qué? dejar de lado ¿De qué? De las tres de las tres causales. Pero causales estaríamos violando la Constitución y también. dejar de lado sí, porque Es otro bajadero que le están buscando, la ¿no? Constitución no plantea una especie de referéndum. Pero Ahora- no para la Ahora yo vida. te voy a decir una cosa. ¿Qué más referéndum que ese artículo 37 lo parió el pueblo? Porque ese artículo 37 que está en la Constitución fue la voluntad popular que Bueno, lo puso sí, ahí. Rafael tiene razón, es verdad, Rafael tiene razón. La Constitución lo prohíbe, pero si se crea el referéndum, pero no tenemos la ley de referéndum, entonces es otro problema. No, ¿Cómo dice? No tenemos la ley de referéndum. Además, si tú te pones a analizar todos, Pero él tiene razón, pero- podríamos crear la ley del referéndum. pero las veces que se ha aprobado en primera y segunda lectura el proyecto de código penal, las causales ya yo entiendo que es un tema muerto. Ya están decididas. Porque ya están definidas y los legisladores por votación, por unanimidad, la vida ganó. Sí, Pero pero, no hay el ahí- código no pasó sí. y lo que está tumbando el código son las tres causales. como No él dice. necesariamente. No hay ahí Están tomando un las tres juego- causales como pretexto. ¿Tú crees? pero no son las tres causales. Mira, Mercedes, Para ti, ¿qué no está hay ahí tumbando un el juego código? macabro, y vamos a decirlo así, con los legisladores de la oposición y tal vez cierto contubernio con los legisladores, con ciertos legisladores del oficialismo para que esto no se apruebe. No hay un juego porque cuando están en el gobierno un grupo dicen que sí, Sí. y después cuando están en la oposición entonces dicen que no. El asunto es hacerse sentir. O sea, es como un chantaje político. Pero tú dijiste una cosa muy importante. Tú dijiste que están utilizando las tres Claro que causales sí, como pretexto claro que y sí. que el código... no se va a aprobar nunca el código para ti. Bueno, por lo que vemos va a ser el código eterno. Le vamos a cambiar el nombre por el código penal y le vamos a poner el código eterno. Ay, Pero Dios. para ti, ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Cuál es el trasfondo de este proyecto? Realmente hay intereses políticos que en el fondo nunca vamos a entender. ¿Por qué? Realmente. Para no castigar Nunca vamos a entender, porque ahí hay muchos puntos. Ahí está la corrupción, ahí están las nuevas medidas y las nuevas penas que se traen a delitos administrativos y de gobierno. delitos administrativos y nuevas formas de delinquir que tienen la ciudadanía que no están en el código viejo. Entonces, solamente nos hemos concentrado en hablar de causales, pero ahí está la legítima defensa, está el homicidio, el homicidio preterintencional, El cúmulo de penas. el cúmulo de pena, se va a ventilar de manera más clara lo que es la tentativa de un crimen. Y por Que- ¿Hay primera vez- agenda y presiones internacionales para claro esto que se apruebe? sí, en todo. Y por eso. primera vez hay castigo a la corrupción. Claro que sí, ¿Estás claro a favor que de sí. que la iglesia sea castigada penalmente? No la iglesia, no, cualquiera que infrinja la ley. O sea, que la pena sea personal. Claro, Y no- es que hay un principio de derecho que dice que las penas son personales. Yo no puedo pagar por lo que tú has hecho. Mira, antes de irnos. Y una cosa es la persona jurídica y otra cosa es la persona física. Mercedes, antes de irnos, ¿tú crees que cuando el hombre, como decía el diputado Juan Cedeño, que si el hombre está en la relación, en el coito, en la relación sexual, y se quita el preservativo Ay, intencionalmente y no le dice a su esposa, a su pareja, que no tiene que ser Que está obligada. mira, me voy a quitar el preservativo y de ahora en adelante seguimos sin preservativo y te expone a embarazarte o enfermarte, debe ser condenado de 4 a 10 años de prisión? Oye, lo que te voy a decir, ¿Es violación? El consentimiento estuvo muy discutido también en el Congreso. ¿Tú ves lo que te digo? El artículo 135, que habla del consentimiento y de las violaciones sexuales y la violencia intrafamiliar en sí, se discutió mucho en el Congreso, pero de eso nadie habla, solamente hablamos de causales. Entonces, yo estoy de acuerdo que todo lo que anule el consentimiento está viciado y debe ser penalizado, porque estamos equivocados. El hecho de que Rafael sea mi esposo no lo exime de cometer un delito, de cometer una violación. Claro. Padres violan hijas, hermanos, sobrinos, padrinos,
y por eso se le da el nombre en el código de incesto, se le da a cada violación, se le da una tipificación. El hecho de que tú seas mi esposo no te obliga a ti a que yo haga lo que tú quieras, porque yo no soy tu esclava. Mira, Mercedes, ¿tú estás de acuerdo con la castración para el violador sexual? Bueno, es que no podemos volver a un retroceso de esa naturaleza. Entonces tampoco está de acuerdo con la muerte para el violador. Jamás. Es que la muerte no puede estar Cierto. estipulada en ninguna parte porque tenemos un artículo que prohíbe la tortura y la muerte en todas sus formas. Sí. Entonces tenemos una constitución que prohíbe la muerte en todas sus formas. Yo no puedo estar de acuerdo con la muerte de ninguna forma. Mira, Mercedes. Mercedes en este gobierno tiene que volver. Si el gobierno tiene 146 diputados, va a tener la mayoría. ¿Tú crees que ahora sí va a haber código penal? Y 28 y 29 senadores, ahora sí va a haber código penal. Bueno, te voy a decir ¿Hay algo. probidad suficiente para que se apruebe? Hubo Mírala cómo se pone. Hubo un filósofo que dijo poder absoluto, anarquía total. Ay. ¿Verdad? ¿Piensa que los gobiernos no deberían tener poder absoluto? No, porque para eso está el control. Siempre debe haber un equilibrio, porque cuando esto es tan sencillo como esto, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un colegio y en el colegio mis empleados son mi esposo, mis hijos, mi hermana, mi tío. ¿Eso es nepotismo? Total y absolutamente. ¿Qué tú crees que va a pasar en este colegio? Eso va a ser un desorden total. Ahí nadie se va a quejar porque cuando tú vayas donde el portero es sobrino mío, cuando vayas donde la subdirectora No, es mi ni mamá. nadie va a pedir aumento porque todo el mundo va a sacar Todo dinero de el cada mundo chica. está conforme. Entonces, piénsalo desde ese punto de vista. Si la gente supiera lo divino que es el ejercicio democrático, la participación de la voluntad popular. Si hay algo que yo siempre he dicho en este código, en este proyecto de código penal, ¿por qué sazonamos tanto? Si hoy escuchaba yo a un legislador en la Z que muy bien decía, se hicieron 3 vistas públicas para este código y todo el mundo fue y expresó su voluntad. Me voy preguntando, ¿tú crees que este Congreso Nacional es subalterno? Bueno, ¿qué te digo? ¿Subalterno de quién? El ser todos los congresos son subalternos ¿De del quién? Poder Ejecutivo. Adiós. Por Señores, feliz Día de los Padres. Felicidades. Nos vamos con la canción, ¿verdad? Mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo. Felicidades a mi papá Sergio Vázquez, que lo adoro, y a todos esos padres, como dijiste, responsables, que cuidan a sus hijos, que los protegen y los mantienen, como mi amigo Rafael. Gracias. Nos vamos con la canción Viejo, mi querido viejo, en la tremenda voz,